Bueno, gracias a todos por estar presentes este día. Es un gran placer declarar abierta esta sesión ordinaria del Consejo Permanente. Pero antes, es importante, antes de aprobar el orden del día, quisiéramos, a nombre del Consejo Permanente de la OEA, felicitar al pueblo y al gobierno de Grenada con motivo de la celebración de su fiesta nacional el día de mañana, 7 de febrero, y que nos complace que tengamos la nueva embajadora con nosotros. También en nombre del Consejo Permanente quisiera felicitar al pueblo y al gobierno de El Salvador con ocasión de la celebración de las elecciones presidenciales realizadas el pasado domingo 3 de febrero y que dieron como ganador al presidente electo Nayib Bukele. Me interesa destacar que estas elecciones son resultado de la institucionalidad que se generó por la implementación de los acuerdos de paz. Además, queremos expresarle a través del señor representante permanente de Bolivia nuestras condolencias al gobierno del presidente Evo Morales y al pueblo de Bolivia, pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, por la pérdida de las vidas humanas ocurridas en Caranaví como resultado de los deslizamientos de los últimos días. Así que, embajador, para usted nuestras condolencias y a través suyo al gobierno y al pueblo boliviano. Por lo tanto, ahora sí, a continuación pongo a consideración de este Consejo Permanente el proyecto del orden del día para esta sesión ordinaria, el documento CP/OD-2204/19. De no haber objeciones, entonces procederemos a aprobar el orden del día. En este orden del día, como primer punto, tenemos la presentación de la honorable embajadora Yolanda Yvonne Smith, representante permanente de Granada, quien presentó sus cartas credenciales ante la Secretaría General el pasado 24 de enero. La embajadora Smith cuenta con una licenciatura en Ciencias Informáticas y Tecnología de la Universidad de Strayer en Washington, D.C., así como una maestría en Marketing Internacional de la misma universidad. La nueva representante permanente de Granada es una diplomática de carrera con más de 20 años de experiencia en el servicio exterior de su país. Se desempeñó durante 9 años como representante alterna de Grenada ante la Organización de los Estados Americanos y hasta hoy, recientemente, ocupó el cargo de ministra consejera del Cónsul General de Grenada en Miami, Florida. Estimada embajadora, estamos seguros que su experiencia contribuirá y será un valioso aporte al desempeño de este Consejo Permanente al que todos nos debemos. Embajadora Smith, representante permanente de Granada, tiene la palabra. Por favor, use the floor. Thank you, Mr. Chairman. Distinguished Assistant Secretary General, Ambassador Nestor Mendez, Chairman of the Permanent Council, Ambassador Carlos Castillo, colleagues, permanent representatives and interim representatives, alternate representatives, permanent observers, staff of the General Secretariat, ladies and gentlemen all, good morning. It is with great honor and humility that I address this Permanent Council at the first regular session since presenting my credentials on January 24th.
I bring fraternal greetings from the Prime Minister of Grenada, Dr. the Right Honorable Keith Mitchell, his cabinet, and in particular my Foreign Minister, the Honorable C. Peter David, and the people of Grenada. Mr. Chairman, let me record my appreciation for the cordiality with which I've been received here at the OAS and for the hand of friendship that was extended to me. I assure you that my delegation looks forward to contributing to the dialogue currently taking place here at the OAS. As incoming chair of CD, my delegation is very eager to collaborate with member states on the specific aspect of the development agenda we choose to bring to the forefront in the next 5 months. Tomorrow, Mr. Chairman, as you so rightly stated, Grenada will celebrate its 45th anniversary of independence. Under the theme, Celebrating 45 Years, Building Resilience and Enhancing Social and Economic Transformation. This is a theme chosen by the Celebrations Committee, but it's not far removed from the theme my Prime Minister chose as the presentation for his 2019 budget, Building Resilience, Advancing Social Development, Transforming Our Economy. Mr. Chair, this theme is not arbitrarily chosen. It is a deliberate choice intended to adequately capture the priorities of the government at this time and in full acknowledgement of the fact that while we are experiencing tremendous upswing in economic activity, we must at the same time strategically position our country to recover from potential setbacks. We are a very small nation with approximately 108,000 people, a stable democratic government. We are guided by the principles of democracy, freedom, justice, and equality. We also hold firm to the principles that foster the maintenance of strong institutions, for example, good governance, respect for the rule of law, and the promotion of human dignity. Mr. Chairman, since gaining independence in 1974 and becoming a member of the OAS in 1975, Grenada has embarked upon a pathway of peaceful democracy and has enjoyed a period of steady progress in both human and economic development. In this regard, my Prime Minister and his government in the last 5 years have implemented policies that have resulted in an average economic growth of 5% annually, a steady decline in unemployment, and a corresponding substantial increase in investment and tourism activities. Grenada has achieved all this, Mr. Chairman, while under a homegrown structural adjustment program supported by the IMF and other development partners. We continue to build our economy on a knowledge-based international services such as information communication technology, health, and education. These are all areas in which the OAS has been a welcome partner. Indeed, Mr. Chairman, Grenada attaches great importance to the OAS Scholarship Program, technical cooperation assistance through electoral missions, and the work of SEDI. As the government forges ahead, creating a path for sustainable development of our country, it does so by promoting resilience building as a major priority area. Note here, Mr. Chairman, that the overarching focus of the government of Grenada is to build resilience across all sectors in the transformation of our economy. Fiscal resilience, infrastructural resilience, climate resilience, among others. Mr. Chairman, my delegation is seeking the partnership of member states so that we can continue to pursue sustainable economic growth that brings real results to the citizens of Grenada. Economic growth that is not only reflected in the figures recorded by statisticians, but that is visible in an improved quality of life for all, not just for Grenadians, Mr. Chairman, but for the peoples of the Americas. The history of this hemisphere has shown that we are a strong, resilient people. However, we're facing unprecedented challenges that dampen the strongest of spirits. Therefore, it is incumbent upon us as an institution to improve and expand our social policies and programs to protect the vulnerable among us. We believe that the OAS's development agenda is still relevant to the needs of our people. We urge that the OAS remain an institute that respects sovereignty, territorial integrity, non-interference in the internal affairs of member states. In closing, Mr. Chairman, I wish to reaffirm Grenada's support to the 4 pillars of this organization and to assure this Permanent Council that Grenada is committed to building a stronger OAS through consultative dialogue and partnership with each country represented here.
I thank you for your attention, and I look forward to partnering with you in the advancement of the shared prosperity of all our peoples. Thank you. Muchas gracias, estimada embajadora Smith. Y desde esa presidencia le deseamos los augurios a un exitoso desempeño que sabemos que contará la misión permanente de Grenada con la cooperación y la voluntad desde la presidencia y de todas las delegaciones. Gracias, señora embajadora. Quisiera, tienen el uso de la palabra las delegaciones que deseen. Estimada embajadora de Perú, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Siendo esta la primera intervención de mi delegación, deseamos felicitar al pueblo salvadoreño por la reciente realización de comicios electorales presidenciales en ese país, así como al nuevo gobierno electo en dicha jornada democrática. A nombre de los países que integran el Grupo ALADI, le extiendo la más cordial bienvenida a la embajadora Yolanda Yvonne Smith, nueva representante permanente de Granada ante la Organización de los Estados Americanos. Estamos convencidos que su experiencia previa en esta organización, en otros organismos multilaterales y en instituciones financieras internacionales serán un aporte importante para la calidad de nuestras deliberaciones y trabajos, y que sus cualidades personales y profesionales nos ayudarán a buscar consensos y entendimientos, sobre todo en temas vinculados con el fortalecimiento de los valores y principios que sustentan esta organización. Estimada embajadora, le auguramos los mejores éxitos en sus funciones al frente de la misión de Granada ante esta organización. Gracias, embajadora del Perú. Tiene la palabra el señor embajador de St. Kitts and Nevis. Thank you, Mr. Chairman. On behalf of the CARICOM member states, we embrace this opportunity to warmly welcome Ambassador Yolanda Smith, an esteemed sister of our Caribbean soil in the House of the Americas. Excellency, we are deeply encouraged by your diplomatic acumen, skills set, and experience, which is emblematic of Grenada's resolute voice in advancing the central pillars of this institution for the ennoblement of the peoples of this hemisphere. Ambassador Smith, as we navigate regional uncertainties to build sustainable solutions for our people, we look forward to your invaluable contributions to strengthen our discourse and achieve consensus. Excellency, we wish you a successful tenure and offer our full support to you and your mission. Thank you very much. Gracias, embajador. Tiene la palabra la delegación de Canadá. Thank you, Mr. Chairman. I would also like to add Canada's voice to those who are welcoming Ambassador Smith today. Canada very much values our relationship with Grenada, which is founded on our long-standing friendship, our shared Commonwealth heritage, our strong personal connections, the strong personal connections between our peoples, and our deep commercial links. We welcome the leadership of the Grenadian Prime Minister for his work advocating for economic and climate resilience in Grenada, across the Caribbean region, at the United Nations, and at the World Bank. As has been noted, tomorrow will be Grenada's Independence Day, which will be celebrated under the theme of building resilience and enhancing social and economic transformation. And I'm pleased to convey on behalf of the Government of Canada my best wishes to you, Ambassador, and to the people of Grenada. This year marks not only Grenada's 45th anniversary of independence, but also the 45th anniversary of friendly diplomatic relations between our two countries. May we continue to work together in the spirit of unity and cooperation. Thank you. Gracias a la delegación de Canadá. Tiene la palabra la señora embajadora de Costa Rica.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos los embajadores y representantes en la sala. Es un honor y un gran gusto dar la bienvenida a Su Excelencia Yolanda Smith, embajadora de Grenada, representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos, en nombre de las representaciones de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Costa Rica. Contamos a partir de hoy con una representante con amplia experiencia en la diplomacia de su país y con experiencia en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. La embajadora Smith ha mostrado interés constante por temas que hoy son analizados en esta organización, como lo son el medio ambiente, el empoderamiento de las mujeres y de los jóvenes. Este, además, es un momento significativo para la composición de este órgano de la OEA, al contar con una mujer más como representante permanente, siendo hoy 9 países que han tomado la decisión de encomendar a mujeres la responsabilidad de su representación permanente. Muchos éxitos a la embajadora Smith y cuente con la colaboración de quienes hoy represento para que entre todos contribuyamos a mejorar las condiciones para los habitantes de las Américas. Muchas gracias. Gracias, embajadora de Costa Rica. Estimada embajadora Smith, desde esta presidencia le reitero los compromisos que han expresado los grupos regionales con la colaboración y la voluntad para hacer juntos un buen Consejo Permanente. Gracias, embajador Smith. Gracias a todas las delegaciones que han expresado y pasaríamos entonces a desarrollar el tercer punto de la agenda, que se refiere a la presentación del informe final de la misión de observación electoral desplegada en Costa Rica para las elecciones nacionales del 4 de febrero y segunda vuelta presidencial del 1 de abril del 2018, de acuerdo con la solicitud del secretario general contenida en el documento CP/INF.8185/19. El informe de la misión de observación electoral en Costa Rica fue distribuido a las delegaciones como documento CP/DOC.5472/19. En este proceso electoral, los costarricenses eligieron los cargos de presidente y 2 vicepresidentes de la República y 57 diputados de la Asamblea Legislativa. El jefe de misión, el doctor Andrés Pastrana Arango, presentará un resumen del informe final que fue circulado a las delegaciones. El doctor Pastrana fue presidente de la República de Colombia, cargo que ocupó entre 1998 y el 2002. Además, ha sido senador de la República, alcalde mayor de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, concejal de la misma ciudad y periodista con una destacada trayectoria. El expresidente Pastrana fue jefe de misión de la misión de observación electoral que la Organización de Estados Americanos desplegó en República Dominicana con ocasión de las elecciones ordinarias generales presidenciales, congresuales, municipales y de representantes de la comunidad dominicana en el exterior del 2016. Nos complace, doctor Pastrana, recibirlo en este Consejo Permanente y tiene usted la palabra para hacer la presentación del informe. Señor presidente, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, embajador Carlos Alberto Calles Castillo, presidente del Consejo Permanente. Señora Montserrat Solano Carboni, representante permanente de Costa Rica. Señor Néstor Méndez, secretario general adjunto. Señores representantes de los Estados miembros y observadores permanentes de la OEA. La misión de observación electoral realizó un primer despliegue para las elecciones nacionales integrado por 15 expertos de 13 nacionalidades y se enfocó en aspectos técnicos relacionados a organización y tecnología electoral, participación política de las mujeres y justicia electoral, con un despliegue territorial de observadores en San José, Alajuela, Cartago y Heredia.
Para la segunda vuelta presidencial del 1 de abril, a pesar de los esfuerzos realizados por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral para recaudar fondos para la misión, la falta de financiamiento impidió a la OEA desplegar la cantidad mínima de personal requerida para aplicar efectivamente su metodología de observación electoral. Por lo tanto, la organización envió a Costa Rica una delegación compuesta por 4 expertos quienes dieron seguimiento al trabajo de observación realizado en la primera vuelta. Durante la etapa previa a la elección nacional, la misión lamentó la intensificación de la agresividad en la retórica utilizada en la campaña a raíz de la publicación de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a personas del mismo sexo. Este tema dominó y polarizó el debate político, eclipsando la discusión sobre la integridad de los ejes programáticos durante la primera vuelta. De cara a la segunda vuelta, la misión reconoce la organización de diversos debates entre los candidatos y su transmisión por distintos medios de comunicación que permitieron mantener informada a la ciudadanía sobre las posturas de los candidatos en los distintos ejes temáticos, tal como fue recomendado por la MOE-OEA en su informe preliminar del 5 de febrero. Sin embargo, actores políticos manifestaron a la misión su preocupación sobre el tono de las discusiones, que fue más agresivo que en anteriores elecciones. Una vez más se utilizaron las redes sociales para hacer manifestaciones ofensivas e incluso para enviar amenazas. Las jornadas de votación transcurrieron con normalidad y la ciudadanía costarricense pudo sufragar de forma libre y secreta. La transmisión de resultados en ambos casos se desarrolló con normalidad y sin retraso, inclusive en menos tiempo de lo previsto. La misión reconoce el espíritu democrático y la madurez con que los candidatos reconocieron al final de cada jornada los resultados electorales y los pronunciamientos a trabajar juntos. Asimismo, la misión destaca la solidez del sistema electoral de Costa Rica, cuyas buenas prácticas podrían servir como referente para otros países de la región, y reconoce el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones, así como los esfuerzos interinstitucionales que hicieron posible el desarrollo de un proceso electoral de calidad, confiable y transparente. Con el fin de apoyar los esfuerzos de Costa Rica en continuar fortaleciendo su sistema electoral, la misión presenta una serie de observaciones y de recomendaciones. Encuestas. La misión vio con preocupación el peso que se le da a las encuestas en Costa Rica, donde se utilizan para determinar qué partidos son invitados a participar en los debates. Los candidatos que finalmente pasaron a la segunda vuelta no fueron invitados a los primeros debates organizados a menos de 15 días de la elección, al obtener poca intención de voto en las primeras encuestas. Tanto a nivel regional como en el caso específico de Costa Rica, las misiones de la OEA han observado que en ocasiones las encuestas son inexactas y son utilizadas políticamente, al tiempo que no constituyen una herramienta eficaz para predecir resultados. En este sentido, la misión recomienda el análisis y discusión del rol que este tipo de estudio tiene en el sistema electoral del país. Financiamiento político electoral. El sistema de financiamiento en Costa Rica es mixto, pues permite financiamiento político público y privado. El financiamiento público se otorga con posterioridad a las elecciones en forma de reembolso de gastos liquidados. La normativa electoral otorga a los partidos el derecho a recibir de forma anticipada hasta un 15% de la contribución estatal, con la condición de que presenten las garantías líquidas suficientes y hayan publicado anualmente sus estados financieros. Para el proceso electoral del 2018, solo 4 de los 13 partidos lograron acceder al anticipo, desembolsándose solo
el 12.5% del total del anticipo disponible. La misión sugiere flexibilizar los mecanismos de acceso al anticipo y considerar métodos de desembolso acorde a las capacidades reales de los partidos. En cuanto al financiamiento privado, las fuentes más comunes de los partidos son los certificados de cesión de derechos de contribución estatal y los fideicomisos. El banco habilita una línea de crédito a los partidos de acuerdo al resultado de las encuestas y va efectuando desembolsos conforme a cómo evolucionan los sondeos. Además de generar inequidad en la contienda, la dependencia en el sistema financiero privado dispara el gasto financiero de los partidos políticos y en ocasiones los lleva a endeudarse para hacer frente a los intereses, comisiones y honorarios profesionales en los que incurren para acceder a los préstamos de los bancos. Es importante que se fortalezca y facilite el acceso al financiamiento público directo en el periodo de campaña para que los partidos políticos puedan contar con los recursos públicos antes de la elección y así disminuir la dependencia en el sector privado. Integración de las juntas receptoras de votos. En Costa Rica, las juntas receptoras de votos se integran con al menos 3 personas y sus suplentes, propuestas por los partidos políticos con candidaturas inscritas y debidamente acreditados por el TSE. Los observadores de la OEA reportaron que al momento de la apertura de las juntas receptoras de votos, un número considerable de juntas tuvieron que integrarse con auxiliares electorales designados por el TSE, debido a que los representantes de los partidos políticos que tenían que fungir como miembros de mesa no se presentaron. El TSE ya había anticipado que la integración de juntas podía ser un problema, por lo que tomó medidas de contingencia disponiendo de auxiliares electorales adicionales para todas las GRB se pudieran abrir. Teniendo en cuenta lo anterior, la MOE recomienda revisar el modelo de composición partidaria de las GRB. La misión sugiere considerar sumar un miembro del TSE a la composición de la Junta Receptora de Votos, de manera tal que la participación de funcionarios electorales no sea una medida de contingencia excepcional, sino que sea una norma. Participación política de las mujeres. De los 57 escaños de la Asamblea, 26 lo ocupan mujeres, lo que representa el 45.6%. Este dato marca un hito histórico en Costa Rica, ya que nunca antes el porcentaje de mujeres en la Asamblea costarricense había superado el 40%. La misión felicita a los avances alcanzados por el país en materia de participación de las mujeres en los espacios de la decisión política. Vale destacar que estos resultados son el reflejo del esfuerzo de las instituciones costarricenses por mejorar el acceso de las mujeres a los espacios de representación y de la efectividad de las sucesivas transformaciones normativas que el país ha experimentado. La MOE-OEA reitera su recomendación de establecer mecanismos de financiamiento anticipado para la capacitación paritaria, de manera que los partidos cuenten con recursos estables para la realización de estas actividades. Justicia electoral. La misión observó que el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica goza de excelente reputación entre los miembros de la academia, la sociedad civil, los partidos políticos y funcionarios públicos de otros poderes de la República. Entre las buenas prácticas que se han propiciado tan altos niveles de confianza en la máxima autoridad electoral, destacan las interpretaciones y opiniones consultivas con efectos obligatorios generales que evitan conflictos innecesarios. Finalmente, la MOE agradece al Gobierno de Costa Rica por la invitación a observar estos comicios y a las autoridades electorales por su apertura y cooperación, que permitieron a la delegación recolectar la información necesaria para llevar a cabo su trabajo. Asimismo, quiere destacar la hospitalidad del pueblo costarricense y la ayuda que nos brindaron todos los actores del proceso a los miembros de nuestra misión. Agradecer igualmente a todo el equipo de la ADECO por su esfuerzo, su trabajo y dedicación
para el éxito de esta misión. Igualmente, la MOE agradece también las contribuciones financieras de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Corea, España, Estados Unidos, Francia y Perú, que hicieron posible el despliegue de esta misión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Andrés Pastrana. Este Consejo Permanente le extiende los agradecimientos por habernos expuesto el informe de su misión de observación. Tiene las delegaciones el uso de la palabra. Señora embajadora de Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, y aprovechando el tema, quisiera felicitar a nombre del Gobierno de Costa Rica al pueblo salvadoreño por la jornada electoral del fin de semana pasado. Costa Rica agradece, además, al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, quien en su calidad de jefe de misión ha realizado la presentación del informe final de la misión de observación electoral desplegada en Costa Rica para las elecciones nacionales del 4 de febrero y para la segunda vuelta presidencial del 1 de abril del 2018. El informe es ampliamente positivo para la democracia costarricense, que vive sus procesos electorales como verdaderas celebraciones de ciudadanía. Es positivo en dos sentidos, porque certifica la solidez de la institucionalidad democrática del país y la ejemplaridad de sus prácticas electorales en la región, y porque apunta con precisión a aquellos aspectos en los que deben enfocarse las nuevas reformas que requiere nuestra legislación electoral. Hay 4 aspectos del informe que mi delegación considera dignos de destacar. El primero, la confianza. El informe reconoce la elevada confianza de que goza el Tribunal Supremo de Elecciones, organismo electoral costarricense, por parte de los distintos actores políticos, funcionarios de otros poderes del Estado, la academia y de la ciudadanía en general. Esta confianza se le atribuye a la independencia política y solvencia técnica con que desarrolla sus tareas. Esto es coherente con otras evaluaciones técnicas de las elecciones costarricenses realizadas por otras instancias independientes, como el Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, y con los estudios de opinión pública en el país realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Es además coherente con el índice de integridad electoral de las universidades de Harvard y de Sydney, que clasificaron a las elecciones costarricenses como las quintas mejores a nivel mundial, con un puntaje de 81 puntos. Costa Rica ocupa el primer lugar en el continente americano. Este riguroso estudio mide 49 indicadores correspondientes a 11 dimensiones del proceso electoral. Costa Rica obtiene sus más altos puntajes en garantías para el escrutinio de los votos, cumplimiento de los procedimientos y organismo electoral. En este último punto, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica se convierte en el organismo electoral mejor calificado del mundo. El segundo aspecto que mi delegación quiere destacar es el que se refiere al financiamiento partidario. El informe expresa una justificada preocupación por los problemas de acceso al financiamiento partidario en Costa Rica y el peso de las encuestas en el funcionamiento real del sistema. Lamentablemente, nuestro nuevo Código Electoral, aprobado en el año 2009, aunque mejoró significativamente en términos de transparencia y control de financiamiento partidario, incorporó un adelanto de la contribución estatal de solo un 15% y mantuvo la autorización para que los partidos políticos cedan a terceros su porción de aporte estatal mediante la emisión de los certificados de cesión de deuda política, conocidos popularmente como bonos. Desde febrero de 2001, el Tribunal Supremo de Elecciones ha recomendado reiteradamente suprimir esa práctica, pues dado que el valor real de la colocación de los bonos termina dependiendo de las encuestas preelectorales, introduce un sesgo de inequidad en la contienda. Ante esa insuficiencia de nuestra legislación, aparte de sus ya mencionadas recomendaciones desde el año 2001, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó en abril de 2013 a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley e impulsó otro en marzo de 2015, sin que ninguno de los dos haya encontrado el respaldo legislativo necesario para su aprobación, por lo menos aún. Entre los aspectos contenidos en estas iniciativas destacan 3 vinculadas con las recomendaciones emitidas por la Misión de Observación Electoral de la OEA.
eliminar los certificados de cesión o bonos de deuda política como forma de financiamiento, fortalecer el sistema de financiamiento adelantado. El proyecto permite a los partidos utilizar antes de las votaciones hasta un 50% del monto que se determine como contribución estatal. Establecer franjas electorales para que durante el periodo electoral los medios de comunicación deban ceder 30 minutos diarios que se destinarían a la difusión de propaganda electoral de los partidos, siendo responsabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones distribuir equitativamente los espacios. Las franjas son una tendencia en las reformas electorales de la región con el fin de promover campañas más equitativas, austeras y afines al ideal de democracia inclusiva. Esta es una práctica extendida en nuestro hemisferio. Por ejemplo, ya en Argentina, Brasil, Chile y México se prohíbe la propaganda en televisión y radio pagada por los propios partidos, mientras que la mayoría de las democracias en Europa Occidental prohíben la compra de publicidad electoral mediática y otorgan espacios publicitarios gratuitos para los partidos políticos. Así, lo apuntado por el informe de la Misión de Observación Electoral es coincidente con la valoración del órgano electoral costarricense respecto de cuál es el área de atención prioritaria que debería atender la próxima reforma electoral de Costa Rica. El tercer aspecto que queremos destacar del informe final es sobre el derecho a la información y acceso a medios. El informe expresa una preocupación similar al punto anterior sobre el acceso de los distintos partidos políticos a los medios de comunicación, especialmente a los debates que se organizan. Respecto de este último punto, la Misión de Observación Electoral señala el inconveniente peso que tienen los estudios de opinión sobre la decisión de los medios de comunicación sobre a cuál candidato invita o no a un debate. Esta es una preocupación también compartida por el Tribunal Supremo de Elecciones. Aparte de las iniciativas legislativas que ya mencioné, el Tribunal Supremo de Elecciones, de manera complementaria y proactiva, implementó una robusta estrategia de comunicación dirigida a promover el voto informado, combatir la desinformación, garantizar el derecho a la información de la ciudadanía y abrir espacios de visibilización para todas las candidaturas sin importar el acceso al financiamiento o a los medios de comunicación privados que les allegaran los resultados de las encuestas. Entre la multiplicidad y diversidad de herramientas y recursos informativos puestos a disposición de la ciudadanía por el Tribunal durante el proceso electoral, destacan los debates y entrevistas en profundidad que produjo, como por ejemplo el debate de todos, único que incluyó a los 13 aspirantes a la silla presidencial. Fue transmitido por televisión abierta y por redes sociales. Asimismo, para dar a conocer la propuesta programática de los 13 candidatos a la presidencia de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones realizó entrevistas radiofónicas de 1 hora con cada uno de los candidatos presidenciales, transmitidas de manera simultánea en la página de Facebook institucional del Tribunal, de manera que los costarricenses en el extranjero las pudieran seguir y la audiencia tuviera la posibilidad de formular sus propias preguntas mediante esa plataforma digital. Posteriormente, en la segunda ronda, el Tribunal Supremo de Elecciones realizó el debate del cómo, con los 2 candidatos que accedieron a esa fase definitoria. En esta oportunidad, el formato del debate buscó que los aspirantes explicaran en profundidad y detalle cómo iban a realizar sus propuestas. El último punto que vamos a destacar del informe se refiere al resguardo de las mesas de votación. En el informe, la Misión de Observación Electoral manifiesta su preocupación por la falta de capacidad de los partidos políticos para inscribir y movilizar suficientes miembros de juntas receptoras de votos. Y si bien reconoce las medidas de contingencia tomadas por el Tribunal para responder a esta problemática, expresa que el país debería adoptar medidas definitivas para atenderla, lo que necesariamente pasa por revisar el modelo de composición partidaria de las mesas de votación. Conviene, para comprender este punto, contextualizarlo. Durante más de 6 décadas, las mesas de votación han sido integradas por personas nominadas por los partidos participantes, sin perjuicio de su posibilidad de acreditar también fiscales. Desde las elecciones de 1953 hasta las de 1994, los partidos designaron suficientes miembros para que las mesas se integraran sin ningún contratiempo.
A partir de las elecciones de 1998, se empezaron a evidenciar las dificultades de los partidos para aportar los miembros de mesa necesarios. El Código Electoral de 2009 incorporó la figura del auxiliar electoral, nombrado y capacitado por el propio Tribunal Supremo de Elecciones para asesorar a las juntas receptoras y para garantizar su funcionamiento en caso de que falten miembros nombrados por los partidos. En cada proceso electoral del nuevo milenio se ha hecho más palpable la importancia de los auxiliares del tribunal en el funcionamiento de las juntas. Lo cierto es que los partidos paulatinamente concentran cada vez más sus esfuerzos en nombrar fiscales y dejan de lado nombrar miembros de mesa. En la actualidad, entonces, convive el modelo de mesas de votación integradas por miembros propuestos por los partidos políticos con la figura del auxiliar electoral del tribunal, que los asesora y eventualmente sustituye. Según las tendencias de las últimas 2 décadas, no se descarta que en el futuro se reforme la ley para asignar al Tribunal Supremo de Elecciones el reclutamiento de ciudadanos para integrar las mesas, a fin de que los partidos se concentren únicamente en la designación de sus fiscales. Finalmente, señor presidente, no queremos dejar de agradecer el trabajo comprometido de los funcionarios de DECO y de la misión de observación electoral desplegada en Costa Rica, y que bajo el honroso liderazgo del expresidente Andrés Pastrana Arango hayan contribuido a esa construcción colectiva que los costarricenses hacemos de la democracia, la ciudadanía y la paz a través de nuestra participación en los procesos electorales. Queremos agradecer profundamente a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, la República de Corea, España, Estados Unidos, Francia y Perú, cuyas contribuciones financieras hicieron posible esta misión de observación electoral. Muchas gracias. Gracias, estimada embajadora, representante permanente de Costa Rica. Al no haber más solicitudes de palabra, la presidencia de este Consejo Permanente sugiere tomar nota del informe de la misión de observación electoral desplegada en Costa Rica para las elecciones nacionales del 4 de febrero y segunda vuelta presidencial del 1 de abril del 2018, contenido en el documento CP/DOC 5472/19. A través de ustedes, señora embajadora, felicitar al gobierno y al pueblo de Costa Rica por las exitosas elecciones celebradas en su país y agradecer al doctor Andrés Pastrana Arango, jefe de la misión, y a los miembros de su equipo por el trabajo excelente desplegado y realizado en cumplimiento de los objetivos de la misión de observación electoral. De no haber observaciones, así lo damos por acordado. Acordado. Permítame, le voy a dar la mano al señor presidente. Muchísimas gracias. Seguimos con el punto número 4, entonces, de nuestro orden del día, que se refiere a la presentación del informe final de la misión de expertos electorales desplegada en Granada para las elecciones generales del 13 de marzo del 2018, de acuerdo con la solicitud del secretario general contenida en el documento CP/8186/19. El informe de la misión de expertos electorales en Granada fue distribuido a las delegaciones como documento CP/DOC 5471/19. En una carta del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, fechada el 3 de enero del 2018, el primer ministro de Granada, el honorable Kent Mitchell, invitó a la OEA a observar las elecciones generales del 13 de marzo del 2018. Las elecciones se llevaron a cabo para elegir los 15 escaños en la Cámara de Representantes para un nuevo periodo de 5 años. Esta fue la 7ª ocasión en que la OEA estuvo presente en un proceso electoral en Granada.
El jefe de la misión de expertos electorales desplegada en Granada fue el secretario general adjunto de la OEA, embajador Néstor Méndez, quien presentará un resumen de informe final que ya ha sido distribuido a todas las delegaciones. Embajador Néstor Méndez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ambassador Carlos Alberto Castillo, Chair of the Permanent Council. Ambassador Yolanda Smith, Permanent Representative of Grenada to the OAS. Distinguished representatives of OAS member states and permanent observers. At the invitation of the government of Grenada for their March 13, 2018 general elections, the OAS deployed an electoral experts mission comprised of 6 international observers from 5 member states. Due to budgetary constraints, the OAS was not able to deploy a full electoral observation mission. The decision was therefore taken to focus primarily on the observation of specific topics related to the elections, that is, electoral registries, electoral organization and technology and campaign finance, as well as the poll on election day. The experts' mission was bound by the same rules of independence, objectivity, and neutrality as apply to an electoral observation mission. The pre-electoral period. The experts' mission deployed to Grenada on March the 6th and in the days prior to the elections met with a range of stakeholders to gather perspectives on the preparations for the elections and the electoral process itself. Discussions were held with representatives of political parties, candidates for election, electoral authorities, civil society actors, and state authorities. The mission's experts also scrutinized available legislation, regulations, and procedures to ensure a complete understanding of the electoral framework. These interactions and activities were critical in understanding the issues and dynamics in the 2018 elections. The mission was pleased to note that most stakeholders with whom it engaged were confident in the integrity of the Parliamentary Elections Office and the strength of the electoral system, as well as its related technology. Several concerns were, however, related to the mission. Among them, the possible inclusion of ineligible persons on the voters list, the transfer of voters between constituencies prior to the elections, and the incomplete status of the claims and objections process. Polling and final results. Polling for the 2018 general elections in Grenada took place in 2 parts. The special police vote for members of the police service, which took place on March the 9th, and the main poll on election day, March the 13th. For the special police vote, members of the experts' mission observed the conduct of the poll in 10 constituencies and were present for the close of poll in 1 constituency. On election day, the mission observed polling in 14 constituencies, visited 150 polling stations, and witnessed the tabulation, transmission, consolidation, and publication of the preliminary results. The preliminary results awarded the 15 seats contested in the election to the incumbent New National Party. The final count of the ballots on March the 15th confirmed these results. The mission commends the electoral authorities, including the poll workers, supervisory personnel, and security agents, for their conduct of an orderly, efficient, and transparent voting process during the special police vote and on election day. In this regard, the mission wishes to highlight the effective deployment of marshals, supplementary election workers engaged by the Parliamentary Elections Office, who assisted in the general maintenance of order and provided guidance to electors on the day. The mission also congratulates the people of Grenada on their continued democratic commitment demonstrated in their peaceful and enthusiastic participation in the general elections of Tuesday, March the 13th. Findings and recommendations. Based on its analysis of the electoral system
as well as information gathered through discussions with national and electoral authorities, political parties, civil society, and the international community prior to the elections. The Electoral Experts Mission wishes to offer the following observations and recommendations. With regard to electoral registries, registration of voters, the residency requirement, the experts mission noted the concerns expressed by stakeholders that non-eligible persons, particularly from neighboring Commonwealth countries, might have been included in the voters list for the 2018 elections. In this regard, the mission confirmed that the procedures currently followed by the Parliamentary Elections Office to register Commonwealth citizens include provisions that are not specified in the Representation of People Act and which do not always allow registration officers to accurately verify the eligibility of applicants to be registered. In order to strengthen this aspect of the registration process, as well as confidence in the voters list, the mission suggests that, 1, the Parliamentary Elections Office and its staff adhere to the provisions specified in the Representation of the People Act, that Commonwealth citizens who wish to be registered to vote in Grenada must present a valid passport or citizenship certificate to the registration officer at the time of their request. 2, the Representation of the People Act should be amended to specify that where a Commonwealth citizen wishes to be registered but does not possess the requisite documents, a declaration from a justice of the peace can be accepted only if it is accompanied by proof of a legal entry into the country. 3, the appropriate authorities should publish a current list of authorized justices of the peace and should ensure that updated lists are gazetted and published in keeping with the required schedule. With regard to registration of voters' transfers, the mission also noted the concerns expressed by stakeholders regarding the transfer of voters between constituencies. In its engagement with the Parliamentary Elections Office, the experts' mission learned that all registrations, including transfers, are treated as new applicants, regardless of whether or not the applicant is already included in the voters' list. This makes it difficult to track transfers. The experts' mission recognizes that in processing transfers for the 2018 elections, the Parliamentary Elections Office complied with current procedures. However, in order to simplify and add transparency to the process, the mission recommends that the authorities consider amending the Representation of the People Act to stipulate that electors who are registered in a constituency and who apply for registration in a new constituency be classified and processed as a transfer. The experts' mission also suggests that the authorities reconfigure the electoral database in order to identify and track the origin of transfer requests as well as the requested destination constituency. With regard to constituency boundaries, the Constitution of Grenada establishes a Constituency Boundaries Commission, which periodically reviews the number and boundaries of the constituencies into which Grenada is divided. Neither the Constitution nor the Representation of the People Act, however, establish any rules, procedures, or criteria to be followed in the delineation of constituency boundaries, nor is there any requirement that the Commission include or incorporate advice from persons with technical competence in this field. In reviewing documentation related to the delineation of constituency boundaries, the experts' mission noted that the descriptions of the constituency and polling division boundaries were often incomplete or vague. Clearly defined boundaries are critical if registration officers are to register electors in the current constituencies and polling divisions. The mission therefore recommends that the appropriate authorities, 1, clearly establish the rules, procedures, and criteria to follow in defining constituency and polling division boundaries. 2, ensure that parish boundaries are clearly defined and have precise and complete written descriptions. 3,
review and rewrite constituency and polling division boundaries, utilizing more permanent geographic features. And 4, seek to utilize Global Positioning Systems Technology, GPS, in the demarcation of boundaries. With regard to electoral organization, variable application of the voter ID requirement. While Section 58(2) of the Representation of the People Act states that voters shall present their voter IDs to the presiding officer on election day, the experts' mission noted multiple instances where this did not take place, both on the day of the special police vote and on election day itself. The presiding officers at the polling stations where this practice was observed advised members of the mission that requesting and reviewing voter IDs were optional, although they admitted that they did not know all of the persons on the voters list for their polling divisions. The experts' mission therefore recommends that the authorities emphasize in training activities and materials for election workers the importance of adhering strictly to the voter ID requirement. The authorities might also consider providing specific tools at polling stations to assist presiding officers and poll clerks in the identification of electors, such as binders with the demographic data and photographs of each person appearing on the voters list for each station. With regard to campaign finance, in Grenada, there is no legislation that directly addresses the issue of campaign financing. There is also no public funding for political parties or candidates, so electoral campaigns must be privately funded. The origin of private funds is not regulated, and there are no prohibitions on foreign and anonymous sources. Grenada has established no limits on campaign spending, and political parties are not required to disclose their finances. Unregulated financing from unidentifiable sources has the potential to impact the equity of the democratic process. In order to promote transparency and accountability in electoral processes in Grenada, the experts' mission recommends that the authorities and other appropriate stakeholders collaborate on developing legislation and regulations that establish clear limits on campaign financing and spending, require political parties to disclose their sources of funding, and prohibit anonymous and foreign donations. A strengthened Parliamentary Elections Office could play a role in supporting and monitoring the application of these regulations. With regard to the participation of women, the mission noted that, as in previous elections, women continue to be present at all levels of the electoral process, including in the campaign, as electoral workers, and in the electoral contest. The mission also noted a small increase in the number of female candidates and was pleased to observe that of the total number of female candidates presenting themselves for election, 7 were nominated by one of the principal political parties. That means a participation rate for that party of 46.67%. While the results of the elections means that women now comprise almost 50% of the House of Representatives, the mission notes that this is due to the highly creditable efforts of a single political party, and that a significant gap still exists in achieving genuine parity in women's political participation. To ensure that the participation of women is truly embedded in the political life and culture of Grenada, the mission recommends that the authorities consider introducing appropriate legal measures, such as a gender quota, and that political parties and other stakeholders collaborate to develop programs that promote women's participation and leadership in politics. The experts' mission thanks the government of Grenada for its invitation to observe the elections and is grateful to the Parliamentary Elections Office, the stakeholders with whom the mission met, and all citizens for their kind collaboration and their willingness to engage in the frank discussions that were essential for the mission's work. The mission also expresses its appreciation to the staff of DECO for their invaluable support to ensure a successful mission. Finally, the experts' mission is also grateful for the financial contributions of the governments of France, Spain, and the United States, which made its deployment possible. Thank you, Mr. Chairman.
Embajador Néstor Méndez, este Consejo Permanente le agradece la presentación del informe que ha hecho en su calidad de jefe de misión de expertos electorales, desplegada en Grenada para las elecciones generales del 13 de marzo del 2018. Ofrezco las palabras a las delegaciones que deseen referirse al tema. Embajadora de Grenada tiene la palabra. Thank you, Mr. Chairman, Assistant Secretary General, and Chief of the Mission to Grenada. On behalf of the government and people of Grenada, I would like to acknowledge with gratitude the presentation of the final report of the Electoral Experts Mission of March 13, 2018, general elections in Grenada. This is the seventh, as you said, the seventh occasion in which the OAS was present for an electoral process in Grenada. Grenada wishes to express its appreciation to the OAS for coordinating this mission, as well as the governments of France, Spain, and the United States for their financial contributions towards making the mission possible. Mr. Chair, please allow us to also record our thanks to the Director and staff of the Department of Electoral Cooperation and Observation and the Chief of Mission, Assistant Secretary General Néstor Méndez, and his team of international observers from Belize, Jamaica, Peru, Trinidad and Tobago, and the United States, and for the commendable work that they were able to undertake on this mission during the period March 6 to 16, 2018. Mr. Chairman, I affirm that the government of Grenada will methodically review this report and take the necessary measures based on the recommendations and observations contained therein. As indicated, the election of March 13, 2018 was fair and free, and the people of Grenada gave an overwhelming mandate to the incumbent New National Party for another 5 years. The outcome reflected the will of the people of Grenada, Carriacou, and Petite Martinique. The government has been working assiduously since March to carry out the work of the people, understanding that if a democracy is to function effectively, people must be placed at the center of the decision-making and development process. The government has set its sights firmly on reinforcing the most solid foundation on which our democracy stands and has always demonstrated its commitment to the principle of democracy, social justice, and the rule of law. Mr. Chairman, Grenada welcomes the assistance of the OAS as it strives to strengthen the electoral and legislative systems. And to this end, we trust that the Representation of the People Act, CAP 286A, will be amended where necessary, and the electoral process will go from strength to strength. Again, Grenada thanks the Ambassador Méndez and the team of international observers for this report. And we assure you that in our communications with the Electoral Office, that discussions are already on the way to having stakeholders review the recommendations that were in the report. We thank you. Muchas gracias, Embajadora Smith. Al no haber solicitudes de palabra, entonces la Presidencia sugiere al Consejo Permanente tomar nota del informe de la misión de expertos electorales desplegada en Grenada para las elecciones generales del 13 de marzo del 2018, contenido el documento CP/Doc 5471/19. A través de usted, Embajador Smith, felicitar al gobierno y al pueblo de Grenada por las exitosas elecciones celebradas en su país y agradecer al embajador Néstor Méndez, jefe de la misión, y a los miembros de su equipo por el excelente trabajo realizado en desarrollo de los objetivos de la misión de expertos electorales. De no haber objeciones, así lo damos por acordado. Para desarrollar el punto número 5 de nuestra orden del día, que es la aprobación de las actas de sesiones del Consejo Permanente, CP/Acta 2058/16,
de la sesión ordinaria celebrada el 9 de marzo del 2016. Segunda, CP Acta 2060/16, sesión extraordinaria celebrada el 21 de marzo del 2016. Tercera, CP/Acta 2061/16, sesión ordinaria celebrada el 29 de marzo del 2016. Cuarta, CP/Acta 2062/16, sesión extraordinaria celebrada el 30 de marzo del 2016. Y quinta y última, CP/Acta 2074/16, sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo del 2016. Si las delegaciones no tuvieran objeciones, podríamos proceder a la aprobación de todas estas actas. Entonces podríamos proceder tal como lo propone la presidencia y las 5 actas quedan aprobadas. Estimadas embajadoras y embajadores, representantes permanentes, delegadas y delegados, hemos concluido con el orden del día. Ahora ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen traer la atención de este Consejo en otros asuntos de carácter estrictamente informativos. Mi querida señora embajadora del Perú, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con su venia voy a pasar a leer la declaración del Grupo de Lima del 4 de febrero del 2019. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, miembros del Grupo de Lima, expresan lo siguiente. Primero, reiteran su reconocimiento y respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela en atención a su Constitución. Saludan la decisión del creciente número de países que ha reconocido el presidente encargado Juan Guaidó y hacen un llamado a la comunidad internacional para que le brinde su más fuerte respaldo, así como a la Asamblea Nacional, en sus esfuerzos por establecer un gobierno de transición democrática en Venezuela. Segundo, acogen con gran satisfacción la solicitud del presidente encargado, Juan Guaidó, de incorporar al legítimo gobierno de Venezuela al Grupo de Lima y le dan la bienvenida. Tercero, acuerdan reconocer y trabajar junto a los representantes designados por el gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó, en los respectivos países. Cuarto, observan que las iniciativas de diálogo propiciadas por diversos actores internacionales fueron manipuladas por el régimen de Maduro, transformándolas en maniobras dilatorias para perpetuarse en el poder y, por lo tanto, consideran que toda iniciativa política o diplomática que se desarrolle debe tener por objeto apoyar la hoja de ruta constitucional presentada por la Asamblea Nacional y por el presidente encargado Juan Guaidó, que busque una transición pacífica entre los venezolanos, que logre la salida del régimen dictatorial de Maduro, permita la convocatoria de elecciones y el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Quinto, hacen un llamado al restablecimiento inmediato de la democracia en Venezuela mediante la celebración de elecciones libres y justas, convocadas por las autoridades legítimas de acuerdo a estándares internacionales y tan pronto como sea posible. Estas elecciones deben llevarse a cabo con garantías suficientes, con la participación de todos los líderes políticos y con observación internacional, además de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Sexto, condenan las persistentes y serias violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela. En este sentido, rechazan los actos de violencia y represión de manifestaciones populares por parte de las fuerzas de seguridad que han causado numerosos muertos, heridos y detenciones. Séptimo, urgen el restablecimiento de la plena libertad de prensa, el fin de la censura y la normalización del funcionamiento de los medios de comunicación, cuya operación ha sido arbitrariamente impedida por el régimen de Maduro. Octavo,
reiteran la importancia de aplicar efectivamente la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobada el 27 de septiembre del 2018, promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Urgen a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder de inmediato a la grave situación de los derechos humanos en ese país. Noveno, expresan su profunda preocupación por la situación de los presos políticos en Venezuela y exigen su liberación inmediata. Asimismo, demandan que se garantice la integridad física de los miembros de la Asamblea Nacional. Décimo, reiteran su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en Venezuela causada por el régimen de Maduro. Consideran imperativo que se garantice el acceso a la ayuda humanitaria para satisfacer las necesidades urgentes de los venezolanos. Hacen un llamado a las Naciones Unidas y a sus agencias y a la comunidad internacional para que estén preparadas a brindar asistencia humanitaria a la población en ese país. Undécimo, hacen un llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que manifieste su lealtad al presidente encargado en su función constitucional de comandante en jefe de la misma. Asimismo, instan a la Fuerza Armada Nacional a no impedir el ingreso y el tránsito de la ayuda humanitaria a los venezolanos. Duodécimo, reiteran su preocupación por el éxodo provocado por la crisis política, económica y social en Venezuela y señalan su estrecha conexión con la ruptura del orden constitucional. Asimismo, reconocen el esfuerzo de los países de acogida y subrayan la necesidad de apoyar y fortalecer su capacidad de atención y respuesta humanitaria mediante la facilitación de su acceso a los recursos requeridos. 13º, toman nota de la resolución 1/2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares a favor de Juan Guaidó y su familia y exigen su inmediata implementación. 14º, repudian las medidas del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Maduro, de prohibir la salida del país al presidente encargado Juan Guaidó y de bloquear sus cuentas y bienes en Venezuela. 15º, destacan el papel fundamental que el Tribunal Supremo de Justicia legítimo ha desempeñado en la apertura del proceso de transición democrática. 16º, hacen un llamado a los miembros de la comunidad internacional para evitar que el régimen de Maduro realice transacciones financieras y comerciales en el extranjero, que tenga acceso a los activos internacionales de Venezuela y que pueda hacer negocios tanto en petróleo, oro u otros activos. 17º, finalmente, reiteran su apoyo a un proceso de transición pacífica a través de medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza. Gracias. Muchas gracias, embajadora Valdivieso, representante permanente del Perú. Tiene la palabra la delegación de El Salvador. Gracias, señor presidente. Quisiéramos referirnos a los comicios presidenciales celebrados en El Salvador el pasado 3 de febrero y en ese marco agradecer a la misión de observación electoral de la OEA encabezada por el señor Juan Pablo Corlazoli por su primer informe preliminar que celebra que los comicios transcurrieron de manera pacífica, destacando que este proceso consolidó el pluralismo político que prevaleció durante la campaña y sus resultados. Asimismo, informar que de acuerdo a los resultados preliminares anunciados por el Tribunal Supremo Electoral, con el 99.94% de actas procesadas, el candidato del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, el señor Nayib Armando Bukele Ortiz, fue electo presidente en primera vuelta con el 53.023% de los votos. La misión de observación electoral de OEA se encuentra aún en el terreno a la espera que finalice el escrutinio final y quedamos a la espera de recibir el informe final en su momento ante este órgano. Muchas gracias. Gracias. A la delegación de El Salvador tiene la palabra la delegación del Canadá. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir, à mon tour, de souligner un autre résultat important de la 10e réunion ministérielle du groupe de Lima qui s'est tenue à Ottawa ce lundi 4 février. Lors de cette réunion, le Canada a mis de l'avant la déclaration d'Ottawa sur le Venezuela, qui se veut un véhicule pour l'expression de l'appui de la communauté internationale aux aspirations justes et légitimes du peuple vénézuélien et aux principes qui sous-tendent la transition démocratique dans ce pays. Le texte de la déclaration d'Ottawa se lit comme suit.
En réponse à la crise humanitaire, économique et politique en cours au Venezuela, nous réaffirmons le droit du Venezuela à la paix, à la démocratie et à l'aide humanitaire, et nous exprimons ce qui suit. Nous réitérons notre appui à l'Assemblée nationale et au président intérimaire Juan Guaidó dans leurs efforts pour parvenir à une résolution constitutionnelle et pacifique de la crise actuelle grâce à la tenue d'élections libres et justes. Nous demandons un déploiement d'aide humanitaire d'urgence pour les Vénézuéliens qui sont en situation de vulnérabilité, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Nous réclamons le respect des droits de la personne et des libertés civiles de tous les Vénézuéliens. Nous nous tenons prêts à aider le Venezuela dans son redressement économique sous un nouveau gouvernement démocratiquement élu. Et finalement, nous exhortons tous les membres de la communauté internationale à soutenir le peuple vénézuélien dans sa lutte pacifique pour rétablir la démocratie. Monsieur le Président, le Canada et ses partenaires invitent tous les pays démocratiques du monde, spécialement les pays de notre région, et ceux qui ont reconnu M. Juan Guaidó comme président intérimaire du Venezuela, à entériner la déclaration d'Ottawa dans le but d'exprimer leur appui au peuple vénézuélien. J'aimerais aussi souligner que le 4 février, le gouvernement du Canada a également annoncé qu'il versera près de 53 millions de dollars en aide humanitaire et au soutien au développement au Venezuela. Les fonds canadiens serviront surtout à répondre aux besoins essentiels des personnes les plus touchées par la crise humanitaire, dont les migrants et les réfugiés qui ont fui vers les pays voisins. Il s'agit notamment de fournir une aide alimentaire d'urgence et d'améliorer l'accès aux soins de santé, à l'eau et aux installations sanitaires, ainsi qu'aux services d'éducation et de protection. Merci beaucoup. Gracias a la delegación del Canadá. Tiene la palabra la delegación de los Estados Unidos de América. Thank you very much, Mr. Chair. First of all, a warm welcome to Ambassador Smith of Grenada. We look forward to working with you here in the OAS and bilaterally, and we look forward to having you as a neighbor here in this council. We'd also like to express our congratulations to the people of El Salvador for their successful election, and we look forward to working with President-elect Bukele in the future. Notably, Mr. Chair, the United States also wishes to associate itself entirely with each of the 17 points of the February 4 declaration from the Group of Lima that was just presented by the Ambassador of Peru. In particular, the U.S. delegation notes that the declaration calls upon the armed forces of Venezuela to, quote, demonstrate their loyalty to interim President Guaidó and his constitutional functions as their commander-in-chief, end quote. Similarly, they urge the national armed forces, quote, not to impede the entry and transit of humanitarian assistance to Venezuelans. Mr. Chair, the United States welcomed the Lima Group's declaration and applauds the decision of the many and growing number of nations in the hemisphere and throughout the world to recognize and support the Guaidó government. We, like others around the world, stand with the Venezuelan people as they seek to return to democracy and build a better life for themselves in the future. Thank you. Gracias a la delegación de Estados Unidos. Tiene la palabra el señor embajador González, representante permanente del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, presidente. Un saludo para todos los colegas y las colegas. La bienvenida, por supuesto, a la colega embajadora de Grenada, de ser el mayor de los éxitos en su trabajo. Simplemente para agradecer la manifestación suya, presidente, y la de varios colegas que han tenido la gentileza de comunicarse con nosotros para transmitirnos su pesar por los episodios que se han registrado en mi país, producto de inclemencias del tiempo que han derivado en la muerte hasta el momento de 14 personas. Hay varios desaparecidos. Lamentablemente, una vez más, el cambio climático nos juega una mala pasada y, bueno, quería simplemente agradecer eso y, por supuesto, también a través de su jefe de gabinete, al señor secretario general, que ha tenido también la gentileza de referirse al tema a través de un mensaje en redes sociales. Muchísimas gracias a todos y, nada, esperemos que pronto la providencia nos pueda ayudar a salir de este duro momento. Muchísimas gracias. Simplemente eso, presidente. Gracias, embajador González. Tiene la palabra el señor embajador de San Kitts and Nevis.
I'm obliged to report the report of the Conference of Heads of Government of the Caribbean CARICOM Group, which met on the 24th of January in New York and expressed grave concern about the plight of Venezuela's people and increasing volatility of the situation brought about by recent developments, which could lead to further violence, a breakdown of law and order, and suffering. Reaffirming the guiding principles of non-interference and non-intervention in state affairs, sovereignty, the rule of law, and respect for human rights and democracy, the CARICOM Group reiterated that the long-standing political crisis can only be resolved peacefully through dialogue and diplomacy, and in that context, it offered their good offices to all parties. On behalf of the CARICOM Group, I am obliged to offer that comment. Thanks. Gracias, señor embajador de San Kitts and Nevis. Tiene la palabra el señor embajador del Uruguay. Muchas gracias, señor presidente, y al igual que otros colegas, permítanos también dar la bienvenida a la colega, la señora representante permanente de Granada, a esta organización. Nuestras condolencias también a los familiares de las víctimas de lo sucedido en Bolivia. Y, señor presidente, queremos también felicitar a El Salvador por las recientes elecciones, la jornada cívica celebrado el pasado 3 de febrero. Señor presidente, el pasado 3 de febrero se emitió una declaración conjunta de la alta representante de la Unión Europea y vicepresidenta Federica Mogherini y el señor presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez, sobre la reunión inaugural del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela en Montevideo el día de mañana, 7 de febrero. En ese sentido, Uruguay y la Unión Europea serán anfitriones el día de mañana de la reunión inaugural del Grupo Internacional de Contacto de Venezuela. La reunión, que tendrá lugar en Montevideo, se realizará a nivel ministerial. En dicha declaración conjunta del pasado 3 de febrero, se establece que el 31 de enero la Unión Europea decidió proceder, junto con algunos países de América Latina, con la creación de un grupo de contacto internacional sobre Venezuela. El Grupo Internacional de Contacto tiene como objetivo contribuir a crear condiciones para que surja un proceso político y pacífico que permita a los venezolanos determinar su propio futuro mediante la celebración de elecciones libres, transparentes y creíbles en línea con la Constitución de su país. Uruguay, señor presidente, sigue comprometido con una solución diplomática y pacífica, una solución concertada y acordada por los venezolanos. Habiendo dicho eso, señor presidente, y habiendo agradecido al comienzo el que nos concediera la palabra, queremos ahora sí hacer referencia, asimismo, al fallecimiento el pasado 29 de enero del doctor Antonio Mercader. Abogado, político, periodista, docente, el doctor Antonio Mercader fue representante permanente del Uruguay ante la OEA desde el año 1996 al año 2000. Su esposa, la señora Rosario Medero, es socia fundadora en 1997 de OMA, Organización de Mujeres de las Américas. Antonio Mercader fue profesor y cofundador de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, así como integrante del Consejo Directivo Central por la Facultad de Derecho. Además, fue presidente del Círculo Uruguayo de la Publicidad. El doctor Antonio Mercader fue ministro de Educación y Cultura del Uruguay en los años 1992 a 1995, durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, y en los años 2000 al 2002 en el gobierno del doctor Jorge Valle.
Recordamos personalmente la visita a China varios años atrás del doctor Antonio Mercader, en ese momento ministro de Educación y Cultura del Uruguay, época en la que nos desempeñábamos como encargado de negocios de Uruguay en Beijing. Sean estas palabras un afectuoso recuerdo del doctor Antonio Mercader y vayan nuestras más sinceras condolencias a su familia con motivo de su fallecimiento. Muchas gracias. Gracias, embajador Cairuz. Tiene la palabra la delegación de Venezuela. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en primer lugar, permítanos transmitirles a nuestro hermano pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia nuestras más sentidas palabras de condolencia por la pérdida de vidas humanas en los recientes acontecimientos climáticos que afectaron a ese hermano pueblo. Señor presidente, en segunda instancia, el pasado 4 de febrero observamos como una minoría de Estados miembros de esta organización se reunió en Canadá para desconocer los principios más elementales del derecho internacional, la Carta de la OEA y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su reunión, esta minoría de estados otorgó su apoyo a un simulacro gubernamental surgido de una autoproclamación que no cuenta con ninguna base legal y que no puede ser reconocida en el marco de nuestra Constitución y el Estado de Derecho en Venezuela. Como lo hemos denunciado con anterioridad ante este Consejo Permanente, se está apoyando de manera abierta y fragante un golpe de Estado en Venezuela con la complicidad y la participación de gobiernos extranjeros tutelados por el guión impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. A su vez, los estados que reconocen promueven y financian este simulacro, apoyan el llamado insurreccional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se manifiesten su lealtad a un títere autoproclamado. ¿Bajo qué supuestos legales incita a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a reconocer a un gobierno inconstitucional? ¿Es esta operación compatible con la Carta de la OEA y su Carta Interamericana Democrática? ¿Es esta una operación consona con la estabilidad de la democracia en Venezuela, sus instituciones y su derecho a la autodeterminación, la soberanía, la paz y el bienestar del pueblo venezolano? Señor presidente, desde el extranjero se está abriendo la puerta a una dictadura que pretende usurpar de facto las funciones de todos los poderes públicos, estimula el conflicto interno y justifica la intervención extranjera en Venezuela. Contrarios al derecho internacional, se imponen medidas coercitivas unilaterales y se roban los recursos de la nación para asfixiar económicamente a nuestro pueblo. Crear las condiciones para el enfrentamiento y la caotización y de esta manera afectar la paz y la estabilidad social que actualmente goza Venezuela. Todas estas declaraciones y acciones impulsadas por esta minoría de estados, liderados desde Washington, se orientan a vulnerar el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de Venezuela e incumplen las obligaciones establecidas en la Carta de la OEA, la Carta de las Naciones Unidas y otras fuentes del derecho internacional. Si algún sentido sigue teniendo esta organización, es la defensa de los principios de su Carta, que están siendo groseramente vulnerados. Señor presidente, el pueblo de Venezuela tiene la libertad y es el único facultado para elegir a sus gobernantes y ninguna autoridad ajena a este puede decidir quién tiene el derecho a gobernarlo. El gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro cuenta con un respaldo popular demostrado mediante elecciones libres y transparentes, asunto que dista en gran medida del títere autoproclamado que se pretende imponer hoy en Venezuela. No existe autoridad alguna que pueda suplantar, sustituir o desplazar la voluntad soberana del pueblo venezolano. Y toda autoproclamación
ha sido el resultado de un plan de tutelaje que pretende confinar a Venezuela a la condición de apéndice colonial de los Estados Unidos, a quien denunciamos el golpe de Estado. Por último, señor presidente, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer su conservación y prosperidad, y por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus asuntos, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros estados conforme al derecho internacional. Y estas no son mis palabras. Es el artículo 13 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro Moros, empleará todos los medios legítimos a su disposición para cumplir con esta disposición de la Carta y con nuestra Constitución en ejercicio de su soberanía, autodeterminación e independencia. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. En primer término, la delegación de Nicaragua quiere expresar sus sentidas condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de Bolivia, sobre todo por los trágicos sucesos acaecidos en su país. Y transmitimos nuestros pésamos a los familiares de las víctimas. Igualmente queremos darle la más cordial bienvenida a la embajadora Yolanda Yvonne Smith, representante permanente de Grenada, y a quien le expresamos que puede contar con la colaboración de la delegación de Nicaragua. Seguidamente, Nicaragua se asocia a los planteamientos realizados por el distinguido delegado de la República Bolivariana de Venezuela, legítimo representante del gobierno electo por el pueblo de ese país. Acogemos también los llamados sensatos al respeto a la soberanía de los estados, a la igualdad jurídica de los estados, el principio de no intervención que se ha hecho en la sala, y creemos importante de que se respete precisamente la Carta Constitutiva de esta organización y los fundamentos sobre los cuales se ha asentado la convivencia armónica entre las naciones del hemisferio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la delegación de Nicaragua. Tiene la palabra el señor embajador Ordóñez, representante permanente de Colombia. Gracias, presidente. Primero, debo felicitar a la señora embajadora de Grenada. Le deseo muchos éxitos en la función que acaba de iniciar. Igualmente, transmito al señor embajador de El Salvador y nuestro presidente las felicitaciones del pueblo colombiano por los recientes resultados electorales y por los nuevos mandatarios elegidos para regir los destinos de la República Salvadoreña. Igualmente manifestamos nuestros sentimientos de dolor por la tragedia que embarga a numerosas familias bolivianas. Señor presidente, permítame hacer una corta intervención. Agradezco la lectura que se acaba de realizar por la embajadora del Perú de la declaración del Grupo de Lima, como resultado de la pasada reunión del grupo en Canadá el pasado 4 de febrero. Y celebro su contenido porque refleja el genuino interés de quienes verdaderamente buscan la recuperación de la democracia, la libertad, el restablecimiento del Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos en Venezuela. La Asamblea Nacional con gran valor se encuentra impulsando la transición
hacia el restablecimiento de la democracia en ese país. Por esa razón, reitero lo que han afirmado tanto el presidente de Colombia como nuestro canciller, y es el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado, tal como se lo permite la propia Constitución. Expresar también nuestro apoyo como país hermano para que se avance a pesar de los grandes obstáculos hacia la convocatoria de elecciones libres, transparentes, con autoridades que generen confianza y cumpliendo todos los estándares internacionales, tal como el presidente Guaidó lo ha reiterado varias veces. También quiero reiterar el apoyo de Colombia para que se logre proveer de ayuda humanitaria al pueblo venezolano que sigue sufriendo una alarmante crisis humanitaria. Finalmente, invito a todos los Estados miembros a ver con realismo la crisis venezolana. No podemos apoyar ninguna de las iniciativas de diálogo que hoy están en curso. Los hechos son tosudos. Todos los esfuerzos de diálogo realizados entre la oposición y el gobierno del expresidente Maduro han sido un verdadero chasco, por no decir un verdadero engaño. Recordemos cuántos acuerdos se han logrado en el pasado y cuántos se han incumplido. Recordemos cómo respondió el gobierno de entonces en los primeros intentos de diálogo. Mientras todavía estaban en la mesa, ingresaban a la cárcel de Ramo Verde decenas de presos políticos. Un diálogo hoy echaría por la borda el proceso de transición ya iniciado por mandato de la actual norma constitucional. No estamos de acuerdo con un diálogo que no es otra cosa que una clara maniobra dilatoria para evitar el restablecimiento del ordenamiento jurídico y político en Venezuela. Gracias, señor embajador. No habiendo más solicitudes de la palabra, esta presidencia agradece la presencia de los países observadores, agradece la presencia y la participación de todos ustedes. Y déjenme agradecerle también el papel fundamental que desempeñan los intérpretes que nos ven desde arriba. Así que gracias, se levanta esta sesión.